6 antiguas civilizaciones perdidas que los científicos no pueden explicar. Hola familia. Las etapas históricas de la humanidad siempre nos van dejando a su paso muchos interrogantes. Para poder resolverlos, tendríamos que remontarnos a millones de años atrás en el tiempo. Uno de ellos, por ejemplo, es la desaparición misteriosa de muchas civilizaciones que dejaron de existir, probablemente ya sea por terremotos, erupción de volcanes o invasiones. Pero la gran mayoría de historiadores no pueden responder a ciencia cierta cómo fue que estas importantes esculturas se esfumaran sin dejar rastro. Hoy en este nuevo capítulo de Tops y Misterios, quiero hablarte acerca de la sorprendente desaparición de 6 antiguas civilizaciones que se perdieron y que los expertos no pueden explicar por qué. Ahora, sin más que hablar, que comience el top. Reino perdido en Turquía. Este curioso hallazgo lo hizo un granjero en Turquía, quien en un canal de riego encontró una enorme piedra que tenía algunos escritos. Este objeto se convirtió en la evidencia de un reino perdido. Este agricultor encontró esta piedra cerca de la zona de Turkem Karaoyuk, territorio en el que los investigadores creen que se encuentran metrópolis perdidas. El arqueólogo James Osborne, de la Universidad de Chicago, informó que la escritura que tenía la piedra estaba en Luwian, el idioma utilizado en las edades de bronce y hierro en la zona. Y según expertos, los jeroglíficos hablan acerca de una victoria militar, y no de cualquier victoria, sino específicamente de la derrota de Frigia, un reino de Anatolia que existió hace aproximadamente 3000 años. Al parecer, las marcas correspondían al mismo tiempo del gobierno mítico del rey Midas, monarca que según la mitología griega tenía el poder de convertir todo lo que tocaba en oro, y quien gobernó entre el año 740 y 696 a.C. Sin embargo, los sellos de la roca revelan con exactitud que el mensaje provenía de un rey llamado Artapu, quien gobernó hacia finales de ese siglo. Este descubrimiento es muy importante porque no sabíamos prácticamente nada de ese monarca ni del reino que rigió, y esta información nos permite tener datos nuevos y profundos sobre la edad del hierro en Oriente Medio. Civilización maya. Seguramente antes habías escuchado acerca de la cultura maya, ¿cierto? Pero a lo mejor no sabías es que el colapso maya del periodo clásico es uno de los mayores misterios de la arqueología. Se estima que esta civilización existió entre el año 2600 a.C. y 1520 después de Cristo en América Central. Y definitivamente, los mayas son el ejemplo de una gran civilización desaparecida misteriosamente. Sus maravillosos templos, sus monumentos y sus ciudades fueron devorados por la jungla, y además su gente desapareció. Esta era una de las civilizaciones más desarrolladas de la época, ya que contaban con escritura, estudiaban matemáticas, crearon su propio calendario y además construyeron unas sorprendentes pirámides. Y aún no hay claridad respecto al porqué de su repentina desaparición. Sin embargo, desde que se consolidaron los primeros registros climáticos antiguos de América Central, existe un consenso indicando que hubo un poderoso cambio en esta área que duró 900 años y pudo haber provocado una grave sequía, lo que llevó a que hubiera hambre en la región, y debido a ello llegó la gradual desaparición de la civilización. Tanto así que cuando los conquistadores españoles zarparon en estas tierras con el objetivo de someter a la civilización maya, se asombraron al darse cuenta que el poder político y económico que sostenía una población de unos 2 millones de personas se había desvanecido. Periodo del Obeid. Esta es la denominación historiográfica de un periodo no definido exactamente, pero que podría estar entre el final de la prehistoria y el principio de la historia antigua de Mesopotamia. Los primeros testimonios de esta cultura datan hacia el 5000 a.C., pero alcanzó su mayor desarrollo hacia el 4500, tiempo en el que se encontraba extendida por gran parte del Oriente Medio. Esta cultura es considerada como el primer estadio de la civilización sumeria, y aún se desconoce el origen real de los sumerios como pueblo. En este periodo se encuentran los primeros restos de edificios religiosos integrados dentro de las ciudades, y además se alaban sus técnicas de arquitectura y riego en la agricultura. Actualmente, en el yacimiento arqueológico Tel al-Ubaid se encuentran la mayoría de restos de este periodo. El sitio fue excavado por primera vez por Henry Hall del Museo Británico en el año 1919, y desde ese entonces se han realizado diferentes investigaciones en el lugar.
Lo que sorprendió a los arqueólogos en especial fue el hallazgo de artefactos presumerios de por lo menos 7000 años de antigüedad. Estas son estatuas alusivas a figuras de humanoides con características de lagartos, como puedes apreciar en esta imagen. ¿Qué crees que representen estas extrañas figuras con apariencia de lagarto? Al parecer, las personas de esta época adoraban a un dios reptil. Lo más extraño aún es que estatuas como estas también fueron encontradas en Ur y Eridu, los sitios más importantes de la civilización sumeria. Particularmente, Ur era considerada la primera ciudad que existió en nuestro planeta. Imperio Gemer. Este fue un poderoso reino, cuyo territorio central corresponde a lo que hoy en día es el reino de Camboya, en el sudeste asiático, y se estima que existió entre el periodo 1000 y 1400 después de Cristo. Es considerada una de las más poderosas y grandes civilizaciones desaparecidas. Este imperio contó con hasta 1 millón de personas, quienes practicaban el hinduismo y el budismo. El auge del Imperio Gemer dejó múltiples templos, torres y otros conjuntos arquitectónicos muy admirados, como por ejemplo el templo de Angkor, dedicado al dios Vishnu. La decadencia de este imperio es motivo de muchas discusiones contemporáneas. Para algunos, lo que sucedió es que este país se enfrentó a hambrunas que fueron debilitando su economía y provocaron que estuviera vulnerable ante los ataques e invasiones extranjeras. Los invasores habrían hecho uso de la avanzada red de carreteras que tenía este imperio, creada para el desarrollo del comercio entre sus diferentes regiones. Pero para otros, el declive de este reino se debió a diferentes pestes. La cultura Clovis. Esta fue considerada a mediados del siglo XI como la cultura indígena más antigua del continente americano y data del 10.600 hasta el 11.250 a.C., época que corresponde a los últimos años de la última era de hielo. Y en la actualidad aún se conoce muy poco sobre estas tribus que en la Edad de Piedra habitaron en América del Norte. El nombre Clovis proviene de la localidad de Clovis, en Nuevo México, Estados Unidos, donde fue hallado el primer yacimiento arqueológico de esta civilización. En ese lugar se descubrieron en el año 1930 puntas de lanza de piedra y hueso, entre otras importantes piezas arqueológicas. Y se cree que estas tribus prehistóricas llegaron hasta Alaska desde Siberia a través del desaparecido puente de Beringia, justo a finales de la Edad de Hielo. Y se especula que fue la primera cultura humana que existió en América del Norte. A partir de las 2 últimas décadas del siglo XX, nuevas investigaciones científicas han cuestionado por qué se dio la desaparición de la cultura Clovis, ya que esta dejó de existir de manera igualmente repentina como emergió. Pero se estima que esto pudo haber sucedido porque sus miembros se mezclaron con otras tribus. Los Anunnaki. Esta teoría que te voy a presentar a continuación resulta fascinante para muchos. Afirma que los Anunnaki son la civilización extraterrestre creadora de la humanidad. Y estas ideas se deberían a que algunos escritos antiguos fueron descifrados y dieron pie a pensar en la posibilidad de que esto fuera real, y que visitantes extraterrestres hayan estado en el mundo prehistórico y les hayan enseñado a los humanos de esa época habilidades arquitectónicas, de agricultura y hasta de ingeniería avanzada. Una de las teorías más famosas al respecto es la de Erich von Däniken, autor suizo de varios libros relacionados justamente con la influencia de los extraterrestres en la cultura humana primitiva, aunque sus ideas han sido rechazadas por la gran mayoría de científicos y académicos. Sin embargo, algunas personas continúan afirmando que esto es cierto y que las pirámides, los moais, entre otras estructuras antiguas, reflejan la existencia obvia de una civilización extraterrestre llamada los Anunnaki y que vinieron del planeta Nibiru. Yo personalmente creo que esta idea no es tan descabellada, ya que la ciencia aún no ha podido explicar que sociedades geográficamente separadas compartieran temas comunes en sus obras de arte. Así que la influencia extraterrestre sería algo que tal vez respondería a este interrogante. Y bueno, mi querida familia, de esta manera llegamos al final de un nuevo capítulo en Tops y Misterios. Quiero que me digas en los comentarios tu opinión al respecto y cuál de todas estas civilizaciones te sorprendió más. Estaré marcando tus respuestas con un corazón. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos!